A todos y todas a esta conferencia sobre el castillo de Iura como ejemplo de la defensa del sultanato nazarí. Soy Francisca Viema, licenciada en Historia por la UGR y voluntaria del museo. Todos los voluntarios, aparte de dar la visita, normalmente pues, preparamos unas intervenciones a lo largo del año. Bien, el capítulo de agradecimientos, que es lo primero. Hay que agradecerles que me hayan ayudado con la bibliografía, a mis maestros Manolo, Clemente y José. También a Vilar Sar, que estuvo apoyándome con el tema del calicastrado y el tapial. Hay que decir que otro día estuve hablando con Vilar Sar. Como todos sabemos, Vilar Sar es un profesor de la UGR, ¿no? Lo es. Estuvo diciendo que nos seguía a través de Facebook o en nuestras conferencias. Bien, sin más dilación empezamos. He hecho un pequeño índice para estructurar un poco la conferencia y que no nos salgamos. Vamos a hablar primero del contexto histórico, de la frontera nazarí, del ejército, de los elementos castrales de defensa. Uy, he puesto ejército. De las innovaciones constructivas, la situación de los castillos en los dos cinturones de defensa, el sistema de defensa Montefrío y Llora-Moclín, y después el del castillo de Iura. Bien, el contexto histórico. Según Ladero Quesada, desde la formación del reino nazarí en 1246 hasta su conquista e integración en el reino de Castilla en 1492, el sultanato fue un vasallo de Castilla. A la firma del acuerdo hay asociado una tregua de 20 años. Esto nos indica claramente lo que pensaban los reyes castellanos. El reino de Granada sería un reino muy provisional, le daban 20 años para estar en pie. ¿Por qué era así? Bueno, Fernando III acababa de venir de conquistar Sevilla, que le había costado bastante esfuerzo, y lo que esperaba era tener una tregua de unos años para recomponerse y ir a por el reino de Granada. Bien, en un cálculo aproximado, Ladero Quesada dice que hay 81 años de guerra, sin contar las algaradas que se realizaban en tiempos de paz y en la época, en el verano fundamentalmente. Las algaradas eran unos ataques que se hacían al enemigo rápido y volver, y se hacían al final de verano. ¿Por qué? Pues porque era cuando se había recogido el trigo, cuando había animales que se podían traer como botín. Era una cosa rápida. Era una forma de esquilmar la economía del reino vecino, del reino enemigo, y además hacía muy poca falta, intervenir muy poco dinero, quiero decir, no hacía falta preparar grandes cosas. Se iba y se volvía en el mismo día o en un par de días. Bien, paradójicamente, estos 250 años tienen una influencia cultural y económica importantísima, que a lo largo de la conferencia iremos. Bien, la frontera. Toda la bibliografía y todos los investigadores están de acuerdo en que la frontera de Granada es un espacio muy singular. ¿Por qué? Porque todos pensamos que una frontera es un espacio cerrado y un espacio homogéneo. En este caso no, es bastante heterogéneo y es bastante abierto. Vamos, un colador, hablando con claridad. ¿Por qué no es homogénea? Bien, a la muerte de Alfonso XI en 1350, después de una serie de guerras, la frontera de Granada se encuentra hacia más o menos la altura de Alcalá de Henares. Y aparecen dos bandas a ambos lados de la frontera, la banda cristiana y la banda morisca. Estas dos bandas son tierra de nadie, aquí es donde se hacen normalmente las algaradas. Es una zona muy conflictiva. Por otra parte, la frontera no está asociada a elementos geográficos, es decir, a ríos, valles, montañas, con lo cual es difícil
saber por dónde iba la línea exactamente. De hecho, en las zonas donde había accidentes geográficos, la gente más o menos se manejaba con la frontera, pero en las zonas donde no lo había, los problemas eran continuos, hasta tal punto de que los dos reinos tuvieron que implementar dos organismos paralelos. Los viejos sabios, los moros viejos y sabidores en la zona nazarí y los viejos en la zona castellana. Estas dos instituciones lo que hacían era dirimir los constantes conflictos que había en la frontera. Bien, para hablar de la frontera, lo que es la frontera geográfica, tenemos un montón de fuentes. Por ejemplo, el libro de El Halconero de Juan II, el libro de la Montería y los Hechos de Lucas de Iranzo, el condestable Lucas de Iranzo. Realmente toda la bibliografía utiliza más el libro de la Montería de Alfonso X. ¿Por qué? Porque vienen recogidos un montón de topónimos, y topónimos que están relacionados con serranía y con río y valle, de manera que es muy fácil trasladarlo ahora a la actualidad. Este libro, sin embargo, tiene un problema, y es que solo habla de las zonas por donde Alfonso X practicaba la cetrería y la guerra. Bien, siguiendo el libro de Alfonso X y a Torres Delgado, pensamos que la línea de frontera iba más o menos de oeste a este, por entre el río Guadarranque y el río Palmones, que están en Algeciras. Subía por el río Yerba y llegaba a las zonas septentrionales de Ronda. Seguía por los llanos de Antequera, llegaba a Calatayud Real, seguía por la sierra de Casola, la sierra de Segura y llegaba hasta Águila. Los tratados antiguos hablan de que la línea de frontera iba de Gibraltar a Águila de Barrabal, unos 24.000 kilómetros. Seguimos. Bien, para defender la frontera hace falta una serie de castillos, que ya hablaremos de ellos, y un ejército. Bárbara Blois, García Fiz, Delgado Torres, todos están de acuerdo en que el ejército nazarí, desde el siglo XIII a la mitad del siglo XIV, está compuesto por armas castellana y forma de guerrear castellana y forma de guerrear musulmana, hispano-musulmana, y las armas correspondientes, como es natural. Pero a partir del siglo XIV, a partir de la primera mitad del siglo XIV, los reyes nazaríes contratan a aluviones de bereberes del norte de África. Esta gente impone su nueva forma de hacer la guerra y trae una serie de innovaciones, como por ejemplo el estribo corto. ¿Sabemos lo que es el estribo corto? A ver, los estribos van cogidos a unos trozos de cuero, ¿no? Bien, pues acortaban el trozo de cuero de manera que pudiesen ir sentados con las rodillas flexionadas. ¿Han visto torear a los caballeros lusitanos? Los rejoneadores lusitanos, ¿cómo van con las rodillas? Pues así, para que nos entendamos. Esta forma de montar se llama a la jineta. El llevar la rodilla recogida lo que permite es que el caballero maneja el caballo con la rodilla en vez de con la rienda, porque necesitaba las dos manos, pues, o para sujetar el escudo y la espada, o para lanzar flechas, o para lanzar los venablos. De manera que el caballo tiene que tener una doma muy precisa. Cualquier caballo no vale. Bien, por otra parte aparece la espada corta. La espada larga, las espadas normales eran muy largas. La espada corta le interesa más porque el caballero tiene que moverse muchísimo. El ir sentado con las piernas flexionadas le permite moverse a izquierda y a derecha. Entonces, si la espada es muy larga, va enganchándose por todos lados. La espada corta era mucho más útil. Disculpe, permítame que le corrija. No se acortan las armas en esa época. La espada. La jineta, que era la espada que se utilizaba montada a caballo,
¿Perdone? Está la jineta, Sí. que era la espada que es la que se utilizaba para la espada recta. No se acorta respecto a las longitudes habituales en la época. Con eso los restos se lo indican. Pues toda la bibliografía dice que la cortan y además, no sé, bueno, no sé, supongo que será, no sé. Yo la bibliografía que he consultado dice que se acorta. Y... Yo después al final le puedo pasar Vale. la bibliografía Bien. adicional. Bien. Y de hecho las espadas jinetas son más cortas que la espada de Boabdil es más corta que... Era una espada de parada también. Espada de botín. La espada de jamás tiene una mano. Vale, proseguimos. No sé por dónde iba ya. La espada. La daga. Introducen un nuevo tipo de escudo, que es la daga. La daga es un escudo de piel. Las fuentes nos hablan que es de piel de anta, pero no sabemos exactamente qué tipo de animal es. Unos piensan que es de búfalo, otros que es de ciervo y otros que es de asno. No se sabe. El caso es que es un escudo muy grande, pero muy ligero. Bien, el ejército nazarí está formado por la Yai, que es la suma de todos los cuerpos de infantería y caballería que puede entrar en combate a una llamada del sultán. Después, dentro de la Yai, está la Yun, que era el ejército regular, formado por los andalusíes y los bereberes, que cobran de las arcas del Estado y están acantonados en Málaga, Guadix, Ronda y Granada, por ejemplo. Después está la Guardia del Sultán, que está formada por renegados elches. Los elches son los cristianos renegados. Es una especie de guardia mora de Franco, pero al revés. Después está los voluntarios de la fe, que no percibían ningún tipo de sueldo, pero sí una parte del botín. Hay que decir que el sultán percibía 1/5 del botín de cada acción guerrera. Y luego están los segríes. Los segríes, la palabra segrí viene de la palabra zar, que significa frontera. Eran norteafricanos y estaban acantonados en las zonas más conflictivas de la frontera, como Setenil, Loja, Málaga, etcétera, etcétera. Bien, esta imagen, que no sé si se ve muy bien, es un ballestero. Los ballesteros siempre había en el ejército, pero a partir del padre de Boabdil, de Muley Hassan, se incrementa muchísimo, porque la ballesta es muy fácil de fabricar, es baratita, tiene un poder de penetración importante y aunque la gente necesitaba un tiempo para acostumbrarse a manejarla, pero era muy útil. Bien, esta imagen pertenece a la grisalla que se encontró en un arcón en el Alcázar de Segovia y que después un pintor italiano, Fabrizio Castello, la pintó en la sala de las batallas de la Escorial. Bien, aquí tenemos la organización del ejército. Según Ibn Udail, en su libro Gala de Caballeros, Blasón de Paladines, nos dice que la organización ideal del ejército granadino sería un estandarte con 500 hombres, al mando estaría el emir, 1000 hombres, que serían una bandera, al mando estaría un caí, 200 hombres, que formarían un gallardete, al mando de un capitán, 40 hombres, que serían un banderí, y al mando estaba un alarife. Curiosamente, un alarife también es un constructor. Y estos 40 hombres se organizaban en grupos de 8 y cada grupo de 8 tenía 5 hombres que formaban un lazo, y al mando del lazo estaría un guardián. Bien, esto es una imagen de un caballero nazarí. Está en una de las tablas del retablo de San Esteban Protomártir en Granollers, y cuenta la historia de que San Esteban fue cogido por los moros y bueno, el hombre se puso a rezar, intentando salir de aquel atolladero, y parece ser que Dios durmió a todos los que lo estaban custodiando y él pudo escapar. Bien,
Y este es uno de las personas que lo estaban custodiando. Esto se supone que esto es la ropa que llevaban un caballero nazarí. Bien, se compone de unos pantalones anchones, unos borceguíes, el escudo, las largas, una especie que yo le llamo de camiseta, una ropa interior ajustada al cuerpo, una chaqueta y una loriga. Una loriga que en principio sería una especie de traje de cadena de hierro, ellos lo pasaron a un chaleco de cuero con cachones, con cachuelas de vida. Y la espada. También llevaba casco, no sé si se ve. Llevaba un casco y encima el turbante. Bien. Y vamos a hablar de los elementos castrales de defensa. Según Malpica y según su funcionalidad, él lo divide en 4. Los castillos, las alcazadas y murallas urbanas, las torres de arquería y las atalayas. Los castillos se construían con la aportación económica del gobierno central más la ayuda de la arquería, de los habitantes de la arquería vecinas al castillo. De manera que cuando había un problema, los habitantes de la arquería podían irse al castillo a resguardarse del ataque. El castillo, aparte de tener una guarnición militar, era también un centro de recaudación de impuestos de todas las arquerías de la zona. Las alcazadas y murallas, pues las tenemos en Granada, las tenemos en Málaga y en Almería. Son un castillo y las murallas son lienzos de muro con torres que van por equidistantes o cada X espacio. Después tenemos las torres de arquería. Las torres de arquería eran unos elementos cercanos a la arquería que servían para que la población se resguardara en caso de ataque. Normalmente estaban en mitad del campo, no estaban cercanas a una ciudad ni nada de eso. Algunas tenían como unos apriscos para guardar el ganado en caso de necesidad. Las torres de arquería han desaparecido prácticamente porque están situadas en lugares donde ha habido mucha población, con lo cual las piedras de la torre se utilizaban para hacer casas. Esto de reutilizar y tal no es algo moderno, en la Edad Media también se hacía. Y después están las atalayas. Las atalayas son unas torres localizadas en espacios por donde se imaginaban que podía entrar el enemigo y situadas de manera que se vieran unas a otras, con el fin de que la información llegara a la Alhambra en el menor tiempo posible. Las torres se comunicaban pues, por espejo, humo, etcétera, etcétera, ¿no? Era fundamental para el Reino de Granada tener un conocimiento exacto de los movimientos de ejército que había en la frontera. Estoy haciendo al revés, porque ¿qué le pasa a esto? Dale con la flecha. Está fatal. ¿Qué le pasa? Le daré aquí, sí. Bien. Bien. Esta diapositiva la he titulado Innovaciones Arquitectónicas porque el plan constructivo del Reino Nazarí de Granada empieza fundamentalmente, aunque se está construyendo durante todos los 250 años, pero empieza fundamentalmente hacia la mitad del periodo del Reino Nazarí. Realmente todos los reyes tenían un programa constructivo, véase la Alhambra, pero al llegar a Ismail II, Yusuf I y Muhammad V, hay dos circunstancias que hacen que la construcción aumente. Y estas dos circunstancias son el problema de guerra que hay en Castilla
hay un periodo de guerra importantísimo, con lo cual, como están en lucha, no pueden atacar al Reino de Granada, con lo cual hay un intervalo de paz importante. Y, por otra parte, el desarrollo del comercio está afluyendo una serie de dinero que le está sirviendo muy bien para poder reconstruir los castillos. Bien. Tenemos un libro que se llama El libro de los castillos fronteros, que se encontró en el Cabildo de Granada, un libro de 1506, y ahí se recogen los ingresos y de dónde venían los ingresos para tener siempre los castillos pues restaurados y en modo de que funcionaran, ¿no? Y también las obras públicas. Las obras públicas se refiere normalmente a la acometida de agua y al saneamiento de las ciudades. Bien, pues las innovaciones. Hacia mitad del siglo XIV, normalmente los castillos nazaríes tienen aportaciones cristianas y aportaciones almohades. No debemos de olvidar que el reino nazarí de Granada nace a partir del reino del finiquito del reino del imperio almohade. Bien, pues tenemos aportaciones almohades en la puerta de acceso en Recodo. Los nazaríes, construyéndola dentro de una torre, consiguen hacerle hasta 2 y 3 reformas. Después, las torres albarranas. Las torres albarranas son unas torres que están exentas de la muralla. Estaban unidas al castillo pues, con un puente o con un arco, de manera que si el ejército cogía esa torre, el ejército enemigo como natural, se rompía el castillo, se rompía el puente y se quedaban fuera de lo que es el ámbito del castillo. Después tenemos, esto es una aportación castellana, las torres cuadradas, las torres del homenaje. Los castellanos las hacían en mitad de los castillos, en cambio los nazaríes las hacen en un ángulo del alcázar. Ahora lo veremos. Y también tenemos lo que se llaman las barbacanas, que también es una aportación castellana, específicamente francesa. Y son muros que están exterior a lo que es la muralla del castillo. Resulta que con la ofensiva de Alfonso XI hacia mitad del siglo XIV, este hombre empieza a utilizar la artillería y los nazaríes se dan cuenta de que la construcción de sus castillos ya no es capaz de aguantar un fuego de artillería. Entonces tienen que hacer una serie de innovaciones, como por ejemplo cambiar el tapial y el calicastrado por mampostería. La mampostería es colocar piedras una al lado de otra. Pero los nazaríes innovan en el hecho de colocar las líneas de piedra sobre líneas de ripio o líneas de ladrillo. Esto lo que produce es que las líneas de piedra se acerquen mejor. Como la mampostería, las piedras no tienen una forma cúbica, son piedras recogidas de la cantera con la forma natural, pues entonces es muy difícil que encajen una a otra. La mampostería es mucho más cara porque hay que traer piedra de una cantera, eso hay que pagarlo, y además porque todo el mundo no sabía construir en mampostería, porque había que juntar las piedras de manera, y colocarlas, mejor dicho, de manera que no se te cayera el muro. Bien, y por otra parte tuvieron que coger y las torres cuadradas hubo que limarle las esquinas, como si dijéramos, de manera que fueran redondeadas y las balas resbalaran. Si a una torre cuadrada le dan en una esquina una bala de cañón, lo más probable es que la torre se caiga, porque la esquina es lo que sustenta la torre. Bien, seguimos. Porque si no... no cabe duda de que la línea de frontera era uno de los elementos fundamentales para que el Reino de Granada se mantuviese en pie. Tanto es así que todo el mundo sabía que parte importantísima de los ingresos que tenía el reino estaban dedicados a la reconstrucción de los castillos. Bien, según Cristóbal Delgado,
nos habla de que había dos cinturones de defensa, el exterior y el interior. Y yo he traído esta imagen con el fin de que a base de flechitas podamos ver más o menos por dónde pasaba el cinturón de defensa. Bien, de derecha a izquierda o de este a oeste, bueno, Torres Delgado lo divide en cuatro partes, en cuatro secciones, pero yo no lo he dibujado porque puede confundir. Ahora lo explico. Torres Delgado nos habla de la zona almeriense murciana, que sería Carbonera, Mojadavera, Siquena, Pérez Blanco, Galera, Huerta, Cazorla, Quesada, Cambín, Alcaudete, Priego, Cabra, Lucena, Monte, Tinaja, Estepa, Granolí, Pruna, Sahara, Jimena y Castellana. Bien, la zona interna iría desde el Blanco de Rubio, Cuchilla Baza, Fiñana, La Calahorra, Guadí, Ignacio, Monquín, Íllora, también por aquí estaría Montefrío, pero que no aparece en la imagen, Loja, Archidona de Leguera, Toloz, Setení, Ronda Toloz, Adora, Coín y Novena. Hay que tener en cuenta que con la toma de Alcalá la Real, el espacio Moclín, Montefrío y Íllora toma una preponderancia importantísima porque se quedaron sin apoyo por arriba. Bien, y este es el sistema defensivo Montefrío, Moclín y Íllora, es de Manuel Albuene. Como digo, a partir de la primera mitad del siglo XIV, Alcalá fue tomada por los castellanos, Alfonso X, y lo que queda de la frontera es esta zona. Bien, estamos viendo el castillo de Moclín, el de Íllora y el de Montefrío. Bien, y alrededor hay una serie de lo que estuvimos hablando de torres y atalaya. En este texto, Albuene no diferencia entre torre y atalaya. Bien, lo que sí diferencia son cuatro zonas. La zona de Montefrío, con sus cuatro torres, la zona de Íllora, aquí, y la zona de Moclín. Bien, y luego diferencia la zona de la Vega, pero el puerto Tocón y la Encantada, que están por aquí. Esto era un pasillo para llegar a la Vega de Granada, desde la Vega de Granada a la ciudad. Bien, hablemos del castillo de Íllora, que es el punto central de la conferencia. Íllora está localizada en los montes occidentales que limitan con lo cual los cauces fluviales del Guadalquivir, el Genil y el Guadiana Menor, y está rodeada por la sierra de Oveira, Parapalda y Madrid. Hay que tener en cuenta, es importante las dos últimas, porque allí hay nacimiento de agua y después hablaremos sobre el agua y el castillo. Y domina junto a Moclín el pasillo de acceso que comunica la zona de Ruta y Carcagüey en la subbética cordobesa a través de Puerto López y de Chabacón con la Vega de Granada. Bien, tenemos un montón de referencias literarias en relación al castillo de Íllora. La primera que tenemos, casi todas son cristianas, la única que tenemos musulmana es en un itinerario que venía los kilómetros, mejor dicho, las millas que había desde Elvira hasta Íllora. Después tenemos en el siglo XIII una alusión a Íllora porque el rey Fernando III Santo hizo una incursión en las tierras de Íllora
Luego tenemos en la segunda mitad del siglo XIV una incursión que realizó Alfonso X. Después tenemos referencias en la crónica del alcorero de Juan II, porque don Álvaro de Luna hizo también una incursión a Illora. Después tenemos las campañas del condestable de Duca de Iranzo y la mejor, porque Fernando del Pulgar estuvo en ella, es la crónica de Fernando del Pulgar, porque estuvo en la toma de Illora en 1486. También tenemos referencias escultóricas en la Catedral de Toledo. La sillería del coro de la Catedral de Toledo tiene una placa, uno de los sillones, que habla de la toma de Illora. Bien, hablemos del marco histórico. En donde se asienta el castillo de Illora se han encontrado restos arqueológicos íberos y romanos. El castillo se cree que es de época califal, construido entre los siglos X y XI. La conquista de Fernando III, al principio del siglo XIII, fijó la frontera entre Marto, Porcuna y Alcaudete. Pero a mediados del siglo XIV, la conquista de Alcalá la Real por parte de Alfonso X fue el que fijó realmente la frontera y dio una preponderancia increíble a los castillos de Montrillo y Montefrío. Bien, la caída de Loja en mayo de 1486 precipita la de Illora y los castillos de al lado, Montefrío, etc. Parece ser que, según Ladero Quesada, el castillo de Illora se tomó el 9 de junio, pero hay otras personas que indican que fue el 8, más o menos, no tiene mucha importancia. Bien, el tema es el siguiente. A la caída del castillo se produce una repoblación. Las personas que vivían en el castillo y en la zona de Illora vivían de la agricultura de regadío, pero las personas que llegaron con la repoblación no sabían trabajar el regadío y lo que implantaron fue una agricultura de secano y extensiva, con lo cual la gente salió de lo alto del castillo y se fue hacia el llano, con lo cual el castillo se quedó abandonado. Por otra parte, en la zona de Alcazaba, lo que hicieron fue derruir muchos espacios habitacionales para construir una casa donde viviera el alcaide del castillo, que en este caso todos sabemos que era el gran capitán, y unos espacios donde viviera la guarnición. Bien, esta primera repoblación no surte mucho efecto y a partir del siglo XVI tienen que volver a hacer una segunda repoblación. Bien, por causa del cambio de economía de la agricultura de regadío a la de secano, la zona se fue hundiendo económicamente y poblacionalmente. De manera que llegó un momento en que se quedó pues, muy abandonado. Hacia el siglo XVIII, la corona de Castilla decide recuperar las tierras que hay en manos muertas. Para ello, prepara una delegación de agrimensores, etcétera, que van por toda España midiendo y estudiando las tierras que hay en manos muertas. Cuando llegan al castillo de Sevilla, de Illora, se encuentran que hay 3 casas y 4 fincas. Las casas eran de personas que vivían en Illora, pero en el llano, que habían perdido las suyas por problemas de deuda y se habían construido motu propio una casa en lo alto del castillo. Y la tierra que estaban en producción se debía a que los habitantes de Illora decidieron matar con tierra todo el castillo. Esto nos ha ayudado mucho porque ahora veremos que a la hora de desenterrar y excavar, los aljibes, por ejemplo, están prácticamente enteros. Bien. Como decía también, cuando el equipo de excavación en esta campaña, en el 2014-16, encontraron lo que pensaron que era una cuadra nazarí, adosada a la muralla.
porque encontraron un montón de pesebres en línea, batería. Entonces se pusieron muy contentos, pero después cuando empezaron a excavar se dieron cuenta que no, que era también del siglo XVIII, que pertenecía a alguien del pueblo. Bien, pues vamos a ver lo que es el castillo. Estas imágenes pertenecen al proyecto de restauración del castillo de la campaña del 14 al 16 y el director es Ángel Rodríguez Aguilera. El castillo, como estamos viendo, tiene una forma triangular. ¿Cómo? Mejor aquí. Esta zona que se llama la villa, esta es la zona del centro, la calzada y esta forma triangular en el escalón, que es lo que llamamos el arrabal. El castillo de Higuera tiene tres peculiaridades. Una, tiene 5 aljibes situados en la zona de la casa. Tiene 2 espacios habitacionales y una zona de paso entre lo que es la villa y lo que es el arrabal, que deja fuera lo que es la alcazaba. Es decir, se podía ir del arrabal a la villa sin pasar por la alcazaba. Esto es importante a la hora de defender el castillo. Bien, y esta es la puerta de entrada. Lo que hablábamos en Recodo, que era una idea almohade. Bien, pues, como estamos viendo, está dentro de una torre. Tenemos la puerta de acceso, que se entra al recinto por una puerta de arco de herradura con un alfil, un espacio con bóveda de cañón, un rastrillo, que todo el mundo sabe lo que es un rastrillo, una verja con pincho, una buhonera. La buhonera es un espacio sin techo por donde se podían arrojar piedra y líquido hidráulico. Un patio y una forma poligonal con bóveda de crucería. Este espacio daría acceso a una calle y desde la calle se podría ir por 2 calles a lo que es la villa y hacia la alcazaba o el arrabal. Bien, aquí lo tenemos más claramente. Tenemos la villa, la torre de acceso, las dos calles, una que iba para la villa y otra que iba o para poder entrar en la alcazaba o para entrar en la sala. En la puerta, para entrar a la puerta de la alcazaba había también una torre de tapial con puerta. Se han encontrado las quicialeras de las puertas. Las quicialeras todos sabemos lo que son, ¿no? Las quicialeras son las puertas musulmanas, no tienen bisagras. Tienen una espiga que está incrustada en el suelo, que es la quicialera, y en un trozo de piedra, mirad allí, que sobresale de la pared, que son la gorronera. ¿Está claro? Bien. Pues se han encontrado las quicialeras, como digo, y unos pollos donde se cree que se sentaban las personas que estaban, los militares que estaban de guardia. Bien, esto es un plano de la villa. En la villa se han encontrado 2 casas fundamentalmente. Esta tiene 10 metros por 10 y tiene 3 espacios. El resto de la restauración y todo lo que participa en ella piensan que es una alhóndiga. ¿Por qué? Porque tiene un patio muy grande y porque está muy cerca de la puerta de entrada. De manera que los productos entraban y salían y se podía comerciar muy bien. Es una zona muy buena para que esté situada la alhóndiga y además porque piensan que también la alhóndiga servía para recaudar los tributos. En cuanto a la casa que hay al lado, esta es la alhóndiga y esta es la casa. La casa se cree que es algo importante.
porque aquí está el acceso a tres calles. Esta de todas formas es una calle, donde se orienta al salón. Tiene dos estancias y una cosa que es muy característica en la villa de Higuera. Los patios están no delante de la casa, sino en la parte de atrás. Bien, este es el esquema de la alcazaba. ¿Se acuerdan que hablé de que la torre de la homenaje la ponían en un ángulo? Aquí está. Luego tiene la plaza de armas, la zona donde están los aljibes, que ahora veremos mejor, la torre de entrada y otra torre que era la que daba, por debajo se pasaba a la ramal, de la ramal a la villa. Bien. Aquí está la localización de los aljibes. Como he dicho, había 5 aljibes. Se han destacado solamente 2. 1, 2, 3, 4 y uno debajo de la alcazaba. Debajo de la alcazaba. Debajo de la torre del homenaje había un aljibe que no se ha excavado y también silo para guardar grano y armas. La torre del homenaje es la zona más inexpugnable del castillo. Tenía una puerta como a 2 metros sobre el nivel del suelo, con una escalera abatible, de manera que si la situación se ponía muy mal, se podían esconder en la torre del homenaje y quitar la escalera de acceso. Fijémonos aquí, porque ahora hablaré de cómo se llenaban los aljibes. Bien, estos son los planos del aljibe 1 y 2 que se han reconstruido. El aljibe 1 tiene una bóveda de cañón y tiene solamente una nave. En cambio, el aljibe 2 tiene 4 naves y una de ellas es muy pequeña, pero sí que es verdad que tiene la bóveda mucho más alta que las que tienen al lado. ¿Se acuerdan de que dije que el castillo de Higuera fue colmatado de tierra? Cuando se quitaron la tierra y los derrumbes, se encontró prácticamente los pilares y los arcos que sustentaban la bóveda. Este es el aljibe 2 restaurado. Bien, al ver la capacidad de los aljibes, todo el mundo se pregunta ¿y cómo se llenaban? Teniendo en cuenta que el régimen pluviométrico de Higuera, pues como que no es muy adecuado. Bien, pues sobre esto hay una serie de teorías. Una, piensan que, ¿se acuerdan de la Sierra de Madrid y de Parapanda que tenía yacimiento de agua? Bien, pues se piensa que a través de acequias y por el método de los vasos comunicantes llenaban los aljibes. El problema es que la Sierra de Madrid, los yacimientos de agua que hay en la Sierra de Madrid no están a la altura que deberían estar, por lo cual la teoría de los vasos comunicantes no sirve. A no ser que hubiesen situado ingenios tales como balancines o norias para subir el agua a una cota más alta. No se ha encontrado. Por otra parte, los ancianos del lugar siempre hablaban de que debajo del castillo hay un manantial. Y es verdad que en la excavación se encontró una zona con el suelo mucho más húmedo. Por lo cual, el director de la campaña piensa que a lo mejor había un manantial y que se construyó un pozo directo hacia el manantial, subiendo el agua a través de una noria o cualquier rampa o cualquier ingenio. Seguimos. Bien, la restauración se ha llevado a cabo
con los ingresos que ha aportado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con lo cual han decidido con muy buen criterio y desde mi punto de vista utilizar para eventos culturales lo que es el castillo, de manera que sea un polo de atracción turística para la zona, que está muy bullante. Bien, se ha pensado construir dentro de los aljibes, poder hacer exposiciones de pintura fotográfica y tal. Y aquí, en la torre del homenaje, se ha aplanado como si fuera un escenario para hacer todo tipo de eventos, pues conciertos, hay un festival de cante flamenco en Illora, que supongo que lo llevarán allí, etcétera, etcétera. Bien. Todos los voluntarios del museo, cuando acabamos la intervención, siempre ponemos una poesía. En este caso, como estamos hablando de la frontera, pues he puesto un romance de frontera. Me venía al dedo. Como no he encontrado ninguna referencia a Illora, lo he hecho desde Muclín, que también estaba en el mismo sector. Bien, y dice así: caballero de Muclín, peones de Colomera, entrado habían un acuerdo en su aconsejada negra, a los campos de Alcalá, donde irían a ser presa. Esto es la preparación de una algarada. Es decir, se enteran de que en alguna zona detrás de la frontera están recogiendo el trigo, por poner un ejemplo. Se preparan sin ninguna inversión económica, se reúne un grupo, llegan a la zona donde están recogiendo el trigo, cogen el trigo y se vuelven. Sin más. Hay que decir que en esta algarada muere el hijo del alcaide de Alcalá, del castillo de Alcalá. Bien, y con esto finalizamos la